el sábado, justamente, el Ministerio Público depositó la solicitud de medida de coerción en detrimento de los que hoy se encuentran detenidos por el caso seguido, en detrimento fundamentalmente de Jochi Gómez y Hugo Veras y compartes, que el Ministerio Público ha decidido denominar camaleón, siguiendo la moda de colocarle nombres a las supuestas operaciones o a los procesos. No son expedientes, ¿Cuál son es, guiones de películas. ¿Cuál es la calificación jurídica que le ha atribuido el Ministerio Público en su solicitud de medida de coerción a estos imputados? Al señor Hugo Veras se le habla de corrupción, asociación de malhechores, desfalco, estafa contra el Estado, coalición de funcionarios y el falseamiento cometido por funcionarios en el ejercicio de sus funciones, mientras que a Fran Rafael Atiliano Díaz se le habla prácticamente de las mismas calificaciones. ¿Dónde es que cambia la calificación jurídica cuando se empieza a hablar de José Ángel Gómez Canaán, Jochi Gómez? Aparte del tema de la corrupción y la asociación de malhechores, se le habla de uso de documentos privados falsos, se le habla además de sabotaje, robo de identidad, espionaje, crímenes y delitos contra la nación, actos de terrorismo, contrabando, lavado de activos, todo en perjuicio del Estado dominicano. Esta calificación jurídica bastante grave, porque la ley de terrorismo te habla de penas hasta de 40 años. Vamos a ver si lo que tiene el Ministerio Público como evidencias da para eso. Misma calificación jurídica se le habla a Pedro Vinicio Padovani Báez y a Carlos José Peguero Vargas, así como a las empresas Trascor Latam y Auritz e Improsol, que son las empresas del señor Jochi Gómez. A ellas se le habla de lavado de activos, que presuntamente fueron los vehículos utilizados para lavar activos. Ahora, dentro de toda esta madeja de medida de coerción, que tendremos varios días para ir conversando sobre ella, porque tiene muchos aspectos que tienen que ver con temas administrativos y de estructuración del Estado, y que supuestamente se violaron los procedimientos para poder llegar acá, hay un tema que ha llamado bastante la atención, y es una comunicación que manda el ministro hoy ministro de la Presidencia, antes ministro administrativo, el señor presidente también del Partido Revolucionario Moderno, el señor Paliza, en donde le solicita al Ministerio Público, específicamente a Wilson Camacho, que arregle un error que él dice ser error material, un error en la redacción de la solicitud de medida de coerción. ¿Y de qué se trata? Bueno, la medida de coerción establece que, recuerden, estamos hablando de que Intran realizó un contrato de más de 1.200 y tantos millones, 1.300 y tantos, y que sin embargo, al momento de colocar este proyecto en agenda, de darle continuidad, lo que tenía este proyecto eran 100 millones y tantos. Y que para poder llegar ahí, hubo de ser necesario que se le pasara un presupuesto complementario por encima del presupuesto que tenía la institución. Hemos sabido ahora que este presupuesto vino del IDAT. Al IDAT presuntamente le sobraba un dinero y le fue remitido a Intran. ¿Cuál es el presunto error que dice el señor Paliza, que tiene la solicitud de medida de coerción? Que se habla de que todo esto se hizo bajo el amparo del Ministerio Administrativo de la Presidencia, que fue el Ministerio Administrativo, y en este caso era el señor Paliza, el ministro. Habría que ver si estaban en funciones, porque había tomado licencia y estaba el señor Igor al frente del ministerio, pero que, de acuerdo con Paliza, no fue el Ministerio Administrativo, sino que fue el Ministerio de la Presidencia. Sí, porque el IDA depende del Ministerio de la Presidencia, no de la Entonces, Administrativa. en ese caso, eso debe de aclararse, pero también debe de aclararse el cómo se dio una autorización para que esos fondos fueron traspasados al Intran. Y si se hizo el reporte de esos usos de esos fondos. Me explico. Cuando esto pasa en el Estado, que no es tampoco que no es usual, se pueden dar estas transferencias de fondos, pero la institución que recibe los fondos tiene que hacer un informe detallado de cómo se usaron esos fondos y para qué.
y del proyecto en donde se usaron esos fondos. Pero el Congreso tiene que aprobarlo. Interesante, pero si me dejan concluir, sería interesante verificar si eso se hizo, si se mandó ese informe. Ahora, si hubo un error, hay que aclararlo, pero tenemos que ver cuáles fueron las motivaciones que dio el Ministerio de la Presidencia, en este caso, que no estaba dirigido por el señor Paliza, para que se realizara este tema. Este es un proceso que recién inicia. Hay muchos temas que van a dar agua de qué hablar en este aspecto, sobre todo que siempre ha dicho mi abuela que cuando se mueren las comadres se descubren los compadres. Hay que ver allí qué elementos hay de este trequemueque de inteligencia que el ciudadano no se iba a dar cuenta si no era por este proceso. Y verificar además cómo se quiere cargar responsabilidad a quien probablemente tenga menos con respecto a este tema. Si hay contratos que se firmaron y los contratos presuntamente fueron adulterados, ¿qué pasó con quien autorizó el contrato? ¿Y qué pasó sobre todo con quien le dio continuidad al contrato? Porque para mí la más grande sorpresa de todo esto es cuando nosotros nos enteramos con el tema de que apagaron los semáforos, que cuando Diego, el contrato no lo habían tumbado, todavía continuaba. ¿Quién autorizó para eso? ¿Qué mano Sería poderosa? importante. ¿Qué mano poderosa? ¿Qué manos había detrás? Mire.